Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Empate a cero entre el Real Madrid y el Betis, que aleja no de manera definitiva en la lucha por la Liga al Real Madrid, pero que desde luego parece dejarle marcado para bajarse en la siguiente parada del tren por la Liga. Es decir, ya sin ningún tipo de opción más a fallo y dando la sensación que ya con este pinchazo lo va a tener muy, pero que muy difícil, con un Atlético de Madrid que puede marcar distancia, con un Barça que además tiene un partido menos y con un Real Madrid que hoy ha transmitido unas sensaciones bastante agrias, bastante frías. Creo que este último término se asemeja mucho a lo que hemos visto en el partido. Ya el 11 de por sí de Zidane era cuanto menos inquietante para todo el madridismo, excepto para él, con esos 11 extraños que muchas veces solo entiende el propio Zidane, que es un grandísimo entrenador, pero luego es verdad que tiene esos ataques de entrenador y ese punto de valentía que a veces tiene y que otras veces no. Que alguien me explique por qué no ha podido jugar hoy Antonio Blanco con Modric y con Casemiro, que además Modric yo creo que necesitaba un tío activo al lado, viéndose que a lo mejor está llegando un poquito en el momento más limitado a nivel físico. Casemiro tampoco anda sobrado. Bueno, de hecho es que nadie anda sobrado de fuelle. Todo lo que sea meter energías renovadas y un tipo que, como Antonio Blanco, te ha dado tanta madurez y tanta sensación de estabilidad dentro de la medular, creo que el equipo la necesitaba. Isco ha hecho un partido pobrísimo, lamentable, tristísimo, pero tampoco sorprende a nadie, ¿no? Creo que Isco Alarcón en un centro del campo de 3 con el sistema de 4-3-3 le queda grande, y a la hora de ir al rombo frente a un Betis que tocó muy bien durante varios momentos y guardó muy bien la ropa cuando tenía que hacerlo, jugadores como Isco desde luego que sobran dentro del terreno de juego. Por otra parte, como decíamos, en ese 4-3-3 en la primera parte veíamos a Nacho en el lateral izquierdo. Nacho está muy bien de forma, pero no es un lateral izquierdo para poder templar, subir y generar conducción o desborde en esa zona. Teniendo a Marcelo, creo que podía haber sacado un sistema de 3 centrales protegiendo a Marcelo, que creo que, por ejemplo, frente al Cádiz pudimos ver a un buen Marcelo. Pues son cosas que uno no entiende. Luego es verdad que la relación que tuvimos con el partido a nivel colectivo no fue la mejor, separación de líneas, falta de presión, falta de intensidad, falta de frecuencia en cuanto a meter pierna, en cuanto a ser más duros. Vi a un Madrid muy blando. En ese sentido el Betis se tomó el partido muchísimo más en serio. En cuanto a ocasiones globales dentro del sumatorio total de los 90 minutos, creo que hubo un 10 con 10, situaciones para los dos realmente. En la segunda parte pudimos ver a Vinicius entrar, a Eden Hazard más tarde con esos 15 minutos apalabrados que tenía Zidane. Pudimos ver a Antonio Blanco, que lo poco que le dejó Zidane hacer lo hizo bien, correcto, dentro de un partido que se estaba ya moviendo de ida y vuelta, un partido un tanto alocado, bastante más alocado que en la primera parte. Pasaron algunas más en la segunda que en la primera, aunque tampoco tantas, ¿no? De dos equipos que se constituyen como netamente ofensivos. Vinicius entró para intentar agitar la coctelera, agitó para mal, porque estuvo también desatinado, tremendamente fallón en las precisiones del disparo, en todo lo que tiene que ver con el control del juego, en sus jugadas individuales. Pues otra vez vimos la peor versión de Vinicius. Benzema también le dio un poquito fuera de onda, fuera de partido, sin participar mucho. Tampoco el equipo le ayudó más ni él al equipo, y ahí se partió un poco. Vi en general a un Betis mucho más conjuntado, mucho más grupal que el Real Madrid, que le vi muy separado de líneas. Chicos, no sé vosotros, luego hablarme un poquito si queréis en los comentarios a nivel técnico-táctico, a nivel de presión, a nivel defensivo, porque el Real Madrid en los repliegues le costaba también, incluso con el paso de los minutos. A Nacho le vi cansado, que es un tío que físicamente siempre da la talla máxima. Carvajal normal, porque bueno, le falta actividad. De hecho estaba programado también el cambio de Odriozola a partir del 60, 65, 70, estaba programado que en principio entrara el futbolista donostiarra. Incluso Courtois nos salvó en una situación con Borja Iglesias. El Betis la tuvo, sinceramente. Del Betis vimos un gran Sergio Canales durante todo el partido, vimos a un gran Lainez, que es uno de esos jugadores que desde luego en cuanto se lo crea, pues tiene muchísima cuota de talento en ese pie izquierdo, y que estuvo muy superior, por ejemplo, a Rodrigo Boes, que la verdad que más allá de ese centro chuta al palo en la segunda mitad, que fue casi la mejor ocasión, o la mejor ocasión de lo que fue el partido, pues más allá de todo eso, poco más hizo Rodrigo en el partido. Muy poquita historia, al igual que Asensio. La verdad es que no podemos meter en modo protagonista a ningún jugador. Casemiro estuvo más, digamos, con corazón que con cabeza, pero vi a un equipo muy desarmado a nivel táctico. La verdad es que vi a un Real Madrid que no me gustó absolutamente nada en lo que fue el trabajo, en lo que fue el oficio y en lo que fue su velocidad. Estuvo a un ritmo inferior con respecto al Betis.
creo que ya podemos decir que hay que pujar por la Champions lo que se pueda, aunque algunos dirán, viendo al Madrid hoy, mejor ni intentes competir con el Chelsea, pero bueno, el Real Madrid ya sabemos que es un equipo que sufre metamorfosis, que es un equipo que se transforma y esperamos que se pueda transformar de cara al partido en la Champions, en la semis ante el Chelsea. Yo soy escéptico ahora mismo, la verdad, me pilláis en frío, me pilláis con una sensación de vacío que ha dejado el equipo. Nunca he visto al Madrid durante este partido decir que vamos a ganarlo, no lo he visto con ese amor por el partido, por ir a por los 3 puntos, y la Liga se complica una auténtica barbaridad. Pueden pasar cosas aún, queda tiempo, pero realmente es muy difícil porque hablamos ya no solo de un equipo, que es el Atleti, sino también el Barça, e incluso de manera más alejada el Sevilla, que si ve que puede carroñar algo, lo va a hacer. Así que eso es 0-0, tablas en el partido, a pensar en la Champions y en el tributo de conclusiones, pues lo dicho, un Real Madrid donde no destaco a nadie, si acaso destaco a un Zidane que no leyó bien el partido, que no quiso cubrir al equipo en las zonas centrales donde se disputaba el encuentro frente a un equipo con un gran régimen de posesión, con Canales, con Guardado, con Joaquín, con Lainez, con gente con mucho talento. Tienes que poblar el medio, y lo que hizo en este caso Zidane es despoblarlo. Así que, error de Zidane, y vamos a ver si tiene causa-consecuencia en forma de perder la Liga. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.